Muy buenas tardes. Hoy hemos publicado el informe de política monetaria de junio de 2021, el que se presentó ante la Comisión de Hacienda del Senado desde las 9 de la mañana de hoy. Algunos mensajes que quisiera resumir son, en primer lugar, que la economía chilena se ha recuperado más rápido de lo esperado de la crisis provocada por el COVID-19, pese a las oleadas de contagio y las restricciones sanitarias. Esto ha ocurrido por las inéditas medidas de política que se han venido sucediendo desde el inicio de la pandemia, así como por la capacidad de adaptación de hogares y de empresas a las nuevas condiciones de funcionamiento. Así, aunque prácticamente toda la población entró en cuarentena a fines de marzo de este año, el efecto en la actividad económica fue menor que al comienzo de la pandemia. El consumo ha seguido creciendo con fuerza, impulsado por los recursos que las personas han obtenido a partir de los bonos y subsidios fiscales y los retiros de las AFP. Especialmente significativas han sido las compras de bienes durables. Pese a ello, se mantienen importantes rezagos de algunos sectores, zonas geográficas y grupos de la población más afectados por las restricciones sanitarias. Particularmente preocupante es la situación del mercado del trabajo, donde el empleo aún se mantiene significativamente por debajo de los niveles de mediados de 2019. Así, por ejemplo, a los sectores económicos más afectados por las medidas de distanciamiento social, como algunos servicios o la construcción, les ha costado más retomar sus actividades. Lo mismo ha ocurrido con las empresas pequeñas y medianas, las que han tenido más dificultades para poder adaptar sus actividades al contexto de la pandemia. Por el lado del empleo, hay algunos grupos que siguen muy afectados, como las mujeres, quienes han debido asumir labores de cuidado en el hogar ante el cierre de los colegios. A las personas con menos estudios también les ha costado volver a insertarse en el mercado del trabajo. Todo esto es indicativo de que la recuperación del mercado laboral sigue siendo frágil e incompleta. En lo que viene, la economía recibirá un impulso adicional derivado de los masivos apoyos fiscales, incluyendo los aprobados en los últimos días. A esto se suma que, una vez que el proceso de vacunación cruce el umbral crítico de cobertura, se ganará mayor flexibilidad. Todo esto hará que el consumo crezca fuertemente. Así, el positivo inicio del año, unido a significativos impulsos adicionales a la demanda, elevan significativamente las proyecciones de crecimiento para 2021 hasta un rango entre 8,5 y 9,5%. Esto implicará alcanzar el nivel de PIB previo a la pandemia antes del término del año. Para el 2022 se prevé un crecimiento entre 2 y 3% y para el 2023 entre 1,75 y 2,75%. El tamaño del impulso fiscal es clave para explicar el cambio de las proyecciones de crecimiento de este año. Así, cerca de 2/3 de la diferencia con la proyección de marzo se explica por la acumulación de medidas de impulso al gasto. Las medidas de apoyo a los hogares son diversas y han tenido una cobertura creciente, estimándose que el último IFE aprobado llegará a alrededor de 15 millones de personas. El gasto que hará el Estado en el 2021 será muy significativo, incluso mayor al que hizo en el 2020. En una comparación internacional, las transferencias entregadas por el gobierno chileno solo son superados en cobertura por los de Estados Unidos, mientras que en términos de duración y PIB per cápita son las mayores del continente. Así, las proyecciones que hoy les presentamos contemplan una recuperación fuertemente sesgada hacia el consumo, por lo que en un contexto en que aún existen restricciones a la oferta y cuellos de botella en la producción y distribución de algunos bienes, la mayor demanda podría elevar los precios de aquellos bienes con poca disponibilidad. Un aumento de la inflación elevaría el costo de vida y disminuiría el poder de compra, por lo que sería especialmente dañino para las personas más afectadas por la pandemia. Por esta razón, el Consejo del Banco Central ha anunciado que es necesario recalibrar la expansividad de la política monetaria en lo venidero. Esto permitirá evitar que un aumento de la inflación, actualmente en torno al 3,5%, eleve el costo de la vida y erosione el poder de compra de los ingresos de los trabajadores. No obstante, la política monetaria continuará acompañando la recuperación de la economía, con una tasa de interés que en el escenario central estará por debajo de su valor neutral durante todo el horizonte de política de 2 años. Otras políticas públicas en el ámbito del gobierno podrán actuar para apoyar a los sectores más rezagados o que requieran adecuarse a las nuevas condiciones de funcionamiento. Hacia el mediano plazo, el país enfrentará otros desafíos que condicionarán su capacidad para desarrollarse de manera sostenida, balanceada y equitativa. Entre estos destacan el retomar una trayectoria sostenible para las finanzas públicas, reducir la elevada incertidumbre
y elevar la capacidad de crecimiento de la economía limitada por una trayectoria descendente del crecimiento de la productividad en las últimas 2 décadas. Con esto entonces paso a responder las preguntas que nos han llegado, que son bastantes. Así que vamos a tratar de ser lo más breve y focalizados posible. Tomás Molina de Mol dice, pregunta, ¿la incertidumbre en torno al tema de la Convención Constituyente y de las elecciones presidenciales influye en las proyecciones más cautas de crecimiento para el próximo año? Entonces aquí algunas precisiones. Primero, es importante distinguir entre nivel y crecimiento del producto. Una cosa, ¿cierto?, es que el crecimiento del producto para el 2022 o 2023 sea más bajo, pero otra cosa es que eso ocurra después de un crecimiento muy fuerte durante el 2021. Eso significa que el nivel de actividad en el 2022 de todas maneras va a ser alto. Lo que va a ocurrir es que lo vamos a estar comparando con un crecimiento muy acelerado durante el 2021. Esto es un poco la contraparte de lo que nos ha pasado, ¿cierto?, en la comparación entre 2020 y 2021. Siempre hay que tener en cuenta cuál es la base con la cual nos estamos comparando. En segundo lugar, es importante repasar cuáles son los factores que explican este mayor crecimiento. Este menor crecimiento en el 2022. El primero es el que acabo de mencionar, una base de comparación mayor en el 2021. Segundo, ¿cierto?, una reducción del impulso fiscal después del impulso fiscal muy elevado, excepcionalmente elevado, y creo que único en muchas décadas que ha recibido la economía este año, o que va a recibir, porque todavía hay muchas medidas por implementarse. Tercero, está un gradual agotamiento del dinamismo del consumo producto de todo el impulso que va a haber recibido durante este año. Y por último, ¿cierto?, un crecimiento más lento de la inversión. Todos esos factores son los que convergen a explicar, ¿cierto?, estas cifras de crecimiento en el 2022. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto la incertidumbre? Bueno, en primer lugar es importante tener claro qué es lo que significa incertidumbre, cómo influye las decisiones, y para lo cual dedicamos toda una sección de la presentación de esta mañana. No la voy a repetir acá. ¿Cierto? Le sugiero ¿cierto?, revisarla en el texto escrito de la presentación. Pero respecto a la incertidumbre, lo que hay que decir es que primero, lejos, la mayor fuente de incertidumbre hoy día en Chile es la pandemia. Esa incertidumbre tiene que ver, lo vemos en las mediciones de las encuestas, etcétera, lo vemos en el hecho de que, ¿cierto?, después de haber flexibilizado la movilidad de las personas, la evolución de la pandemia obliga a reponer cuarentenas y por lo tanto el horizonte dentro del cual eso va a cambiar se va haciendo más difícil de percibir por las personas. Entonces el tema de la dinámica de la pandemia, las oleadas de contagio, las cuarentenas, etcétera, es hoy día con seguridad la fuente mayor de incertidumbre en Chile. También, por supuesto, hay factores políticos, tienen que ver, ¿cierto?, con situaciones políticas más tensionadas, multiplicidad de iniciativas legislativas. Hay muchos proyectos que están en discusión simultáneamente y eso, por supuesto, también tiende a generar un cierto grado de incertidumbre. Ahora, ¿qué lugar ocupa aquí el tema constitucional? Bueno, la Constitución, por supuesto, es el marco jurídico superior para el país. Entonces, en la medida que se prepara una nueva Constitución, por supuesto, hasta que no la veamos terminada, por supuesto, va a haber elementos de incertidumbre. Pero la característica que tiene el proceso constitucional es que tiene un proceso de elaboración bien definido, que está definido en la reforma constitucional que se aprobó el año pasado y que terminará de precisarse en la primera etapa de la Convención Constitucional cuando fije sus propios procedimientos. Entonces, justamente esto tiene que ver con una de las cosas que están destacadas en la presentación de la mañana, que es el hecho de que la incertidumbre no se puede eliminar del todo en una economía que va cambiando, pero sí se puede reducir en la medida de que se genera más confianza
y que los conflictos tienen modos de resolverse y procedimientos para tomar decisiones bien estructurados y bien definidos. Segunda pregunta, Tomás Molina. ¿Qué tan importante es iniciar una estrategia para el retiro de los estímulos fiscales e ir retomando cierto equilibrio, considerando el fuerte aumento del gasto? ¿Qué implicaría para Chile si aquello no ocurre, teniendo en cuenta la dificultad de hacerlo en medio de un proceso electoral? Ok, esta es una pregunta que por supuesto es relevante considerando el impulso fiscal de este año, que se va a reflejar en un déficit estructural significativamente mayor. El gobierno ya ha señalado que eso se va a modificar. Eso entiendo yo que se va a informar en algún tiempo más en el próximo informe de finanzas públicas. Ahora, esto no significa, ¿cierto?, que la convergencia represente un ajuste abrupto o un tratamiento de shock, sino que más bien un camino, lo que tiene que ser es un camino creíble de convergencia. ¿Cuán viable es esto en un año electoral? Bueno, hay que tomar en cuenta, yo diría, dos cosas. Primero, que las medidas de gasto que se han adoptado durante este año no son medidas de gasto permanente. Como sabemos, ¿cierto?, hay una serie de subsidios que se han aprobado para las personas, para las pymes, por tiempos definidos que están asociados a la intensidad de la pandemia y de las cuarentenas a las que está sujeta la población. Por lo tanto, no hay nada escrito como permanente en los componentes en las decisiones de gasto que se han estado adoptando. Eso facilita, ¿cierto?, le da más flexibilidad a las decisiones que hay que tomar en el futuro. Y por otra parte, hay una discusión, está abierto la discusión de ajustes del lado tributario. El propio presidente mencionó en su cuenta pública del 1 de junio que enviaría propuestas en la materia al Congreso. Eso significa, ¿cierto?, ingresos tributarios de carácter permanente a futuro. Entonces, elementos para construir ese camino de convergencia existen, pero es importante, ¿cierto?, darle la urgencia que se requiera para tener la credibilidad suficiente. Tercera pregunta. ¿Cuál es su impresión respecto a un eventual retiro del 100% de los fondos de pensiones y qué podría implicar para la economía? Nosotros consideramos que un retiro del 100% de los fondos de pensiones es una iniciativa que tendría enormes costos para el país, en contraste con beneficios que ni siquiera se han precisado. Para esto es importante recorrer un poco la historia de los retiros. Desde mediados del año pasado hay muchos parlamentarios, muchos sectores políticos que han argumentado que los retiros eran necesarios a la luz de apoyos fiscales insuficientes. Esa situación hoy día ha cambiado. Hoy día, ¿cierto?, tenemos un conjunto de beneficios fiscales, de apoyos fiscales, que en términos de volumen son equivalentes al tercer retiro de fondos de pensiones, sin un costo para los afiliados, a diferencia de los retiros de fondos. De hecho, el impacto sobre la actividad de estos apoyos lo estimamos considerablemente mayor que los retiros de fondos. ¿Por qué? En primer lugar, porque ¿cierto?, no van a cambio de ahorro, no reducen el ahorro de las personas. Segundo, porque su distribución entre las personas es igualitario, a diferencia de los retiros de fondos que son proporcionales a los fondos que tienen los afiliados, lo cual hace que el grueso de los retiros de fondos se concentre en las personas de mayores ingresos. Entonces, con esto, tanto un retiro de 100% de los fondos previsionales u otro parcial de cualquier magnitud tendría que tener un fundamento y objetivos distintos de los que se han planteado hasta ahora. Ahora, por otro lado, yo sé que las propuestas de los parlamentarios tienen, en fin, una serie de detalles, pero vamos a la idea más básica. Un retiro de 100% de los fondos de pensiones significaría retroceder 100 años en el desarrollo de la seguridad social en Chile. Significaría volver a una época en que las personas tenían que arreglárselas solas para financiar su vejez o depender de la ayuda de sus hijos o de la caridad pública.
pero con una diferencia. En 1920, cuando surgió el sistema de seguridad social en Chile, los mayores de 60 años representaban el 0,2% de la población. Hoy día, los mayores de 60 años representamos el 18% de la población. Por lo tanto, la magnitud de este tema no tiene ninguna relación con la que tenía hace 100 años. Por lo tanto, hacer ese retroceso realmente para la seguridad social sería una cuestión muy grave. Pero más allá de los impactos en la seguridad social, el costo fiscal o el impacto en la reputación del país, una medida de este tipo tendría efectos económicos y financieros de gran envergadura y para los ahorros de los cotizantes también. En primer lugar, una liquidación del 100% de los fondos de pensiones representaría un shock de enormes proporciones para el mercado de capitales local. Pensemos que los fondos de pensiones equivalen a 80% del producto. Por lo tanto, liquidar activos por esas magnitudes, en primer lugar, no existe otro agente que esté en condiciones de comprarlo, y en la medida que eso ocurra, entonces los precios de esos activos cambiarían significativamente, generando una situación extremadamente compleja en el sistema financiero de magnitudes que no hemos visto nunca. Por lo tanto, es importante en esto tener claro los órdenes de magnitud, qué lugar ocupan los fondos de pensiones en nuestra economía y cómo estos financian la inversión o los créditos hipotecarios en largo plazo. Esto significa que con una liquidación de los fondos de pensiones no habría fuente de financiamiento para cosas que hoy día son habituales, como el crédito hipotecario. El desarrollo del crédito hipotecario en Chile tiene que ver con el desarrollo también del mercado de capitales, en moneda local de largo plazo. Entonces, dado que una medida como esta debilitaría el mercado de capitales local, la disponibilidad de recursos y costos de financiamiento en moneda local a largo plazo también cambiaría drásticamente, especialmente en 3 segmentos de mercado. Primero, en el crédito hipotecario. Segundo, el financiamiento fiscal. Y tercero, el financiamiento de proyectos de inversión de largo plazo. Me parece que la respuesta que han tenido los mercados financieros al mero anuncio de la presentación de este proyecto ha sido elocuente. En los días posteriores a que esto se planteara, se notó una caída importante de la bolsa, alza de tasas de interés de largo plazo. Si esto siguiera avanzando, estos impactos sin duda se amplificarían y los más afectados serían naturalmente los ahorros de los cotizantes. Así es posible que incluso antes de que se permitiera el retiro de 100% de los fondos se registraría ya una caída en el valor de los ahorros que significaría reducir el monto a retirar. Frente a esto, un cuarto retiro de fondos no es una alternativa tampoco, porque su justificación seguiría sin sostenerse y generaría presiones sobre la economía que ésta no necesita en un momento en que se va firmando un proceso de recuperación. Y yo quisiera en esto ser bastante bien claro. El Banco Central ha jugado un papel bien importante en ayudar a amortiguar el impacto sobre los mercados de los retiros de fondos anteriores. Sin embargo, nosotros hemos señalado que este apoyo se va volviendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque inicialmente los fondos de pensiones tenían activos más líquidos, podían liquidar más activos en el exterior, pero a medida que va avanzando estos procesos, cada vez se va acercando más a activos del mercado local, donde los fondos de pensiones son un actor muy importante. Por lo tanto, el impacto sobre los mercados locales va aumentando cada vez más. Y nosotros como Banco Central no tenemos los instrumentos para intervenir a esa escala o lograr los mismos efectos en la medida que esto se extiende o se maximiza, como sería en el caso de un retiro total. Mauricio Ruiz, de las últimas noticias, pregunta: ¿por qué el IFE universal tiene un mayor impacto en la proyección al alza de crecimiento del PIB que los retiros del 10%? Esto es una comparación bien interesante porque, como decía recién, el volumen de recursos comprometidos en el IFE universal más los apoyos a las pymes es muy similar, 12.000 millones de dólares, a lo retirado en el tercer retiro de fondos de pensiones. Sin embargo, como decía recién, aquí hay 2 diferencias importantes. Primero, el financiamiento. En el caso de los retiros de fondos de pensiones, ¿cierto? El financiamiento son los ahorros de los trabajadores que están para financiar sus pensiones.
Por lo tanto, hay mucha gente que puede retirar los fondos previsionales, pero los vuelve a invertir en otros instrumentos porque sabe que va a necesitar esos recursos en el futuro. Por lo tanto, eso ya no se vuelca a consumo, se regresa a ahorro. Y en segundo lugar, eso no ocurre, por supuesto, en el caso de transferencias fiscales. Y en segundo lugar, porque la distribución es muy distinta. Como mencionaba recién, los retiros se hacen en proporción a los saldos en los fondos, en las cuentas de capitalización de los afiliados. Por lo tanto, quien tiene más saldo, retira más. Normalmente quienes retiran más saldo son los trabajadores de mayores ingresos o que han estado cotizando regularmente durante un tiempo más largo. Esos trabajadores probablemente, esos cotizantes probablemente no van a tener las mismas necesidades de gasto que afiliados de bajos ingresos que tienen saldos cero. Por lo tanto, como se ha demostrado con los últimos retiros, en la medida que son afiliados de mayores ingresos los que van retirando la mayor proporción de fondos, el impacto que tiene eso sobre el consumo y la actividad es menor. En contraste, el IFE ampliado es un beneficio del mismo monto para el total del registro social de hogares y procurando excluir al 10% más rico de la población. Por lo tanto, es una distribución mucho más pareja y mucho más equitativa, donde en proporción a sus ingresos, los trabajadores de menores ingresos van a recibir una proporción mayor y son ellos los que probablemente tienen mayores necesidades de consumo. Entonces, esos son los elementos que explican que para un mismo volumen de recursos, en el caso de las ayudas estatales, el impacto sobre el consumo es mayor y el impacto sobre la actividad económica también es sustancialmente mayor, en esta relación de 1 a 3 que mencionamos en nuestra presentación. En otras palabras, el impacto sobre el consumo, la demanda y la actividad de ayudas estatales a través de bonos o subsidios es 3 veces superior a la que tiene un retiro de fondos de la misma magnitud. María Belén Briones de Tele 13 pregunta, ¿por qué se decide por primera vez medir en el IPOM el valor del trabajo no remunerado en el hogar que alcanza en 2020 a un 26% del PIB? Esto es importante mencionar, este fue un tema que fue planteado por la presidenta de la Comisión de Hacienda cuando presentamos el IPOM de marzo, hace poco más de 2 meses atrás, y que nosotros tomamos considerando nuestras responsabilidades por el trabajo estadístico, particularmente en el ámbito de las cuentas nacionales. Así que lo vemos como una extensión, una profundización del trabajo que se hace en esa materia en términos de medir agregados importantes en la economía. Ahora, luego a continuación pregunta cuál es la metodología que se aplicó en Fácil. Bueno, la metodología que se aplica en este caso tiene que diferir de la de cuentas nacionales, porque las cuentas nacionales se miden solo cosas respecto a las cuales hay transacciones en la economía. El trabajo doméstico no hay una transacción porque es un trabajo no remunerado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, sobre la base de una medición del uso del tiempo libre, o sea, del tiempo no dedicado al trabajo remunerado, se calcula cuánto tiempo se dedica a distintas actividades, cuidado de los niños, cuidado de la casa, etcétera, y a eso se le asigna un valor a partir del costo en el mercado de ese tipo de servicio. Entonces, de esa manera es como se hace el cálculo, es decir, se valoriza el uso del tiempo a tareas domésticas. Ahora, para eso contábamos con una encuesta sobre uso del tiempo libre para el 2015, y la actualización que se ha hecho del 2020, de la cual surge esta cifra de 26% del producto con un aumento importante respecto al 2015, es básicamente tomando los distintos ítems de tiempo libre y actualizándolo de acuerdo a lo que ha ocurrido en el país. Entonces, por ejemplo, si estaba calculado un valor de tiempo libre dedicado al cuidado de los hijos,
o de los niños, ¿cierto? En la medida que la necesidad de cuidado de los niños ha aumentado significativamente por todas las horas que antes pasaban en el colegio y ahora pasan en la casa, eso explica parte de este incremento, así como con otros componentes de la actividad doméstica que también han tenido aumentos. Roberto Sá, de Mega, pregunta, ¿por qué se va a empezar a subir la tasa de interés y cuándo? Entonces, aquí lo primero que hay que precisar es que un retiro gradual del elevado impulso monetario es distinto que una política monetaria contractiva. El Banco Central no está anunciando que va a aplicar una política monetaria contractiva, sino que va a ir reduciendo gradualmente la expansividad de la política monetaria que tiene. ¿De dónde parte? Parte de una TPM de 0,5% en su mínimo técnico que ha estado ahí durante 15 meses ya. Si lo comparamos con la crisis de la financiera internacional el 2009, en aquella época la TPM estuvo en 0,5%, pero solo durante 8 meses. Ahora llevamos prácticamente el doble de tiempo con la TPM en su mínimo técnico. Entonces, ese es nuestro punto de partida. Y a partir de ahí, ¿cierto? Hemos dicho, en relación a lo que estaba previsto en el IPOM anterior, que era comenzar a retirar ese impulso, a reducir ese impulso a comienzos del próximo año, ahora eso se va a hacer antes. En otras palabras, no estaba previsto, y sería poco razonable, que un Banco Central previera mantener la tasa de política monetaria en su mínimo técnico indefinidamente. Ya había un horizonte en el IPOM anterior y ahora lo que ha ocurrido es que ese horizonte se ha acortado. Ahora, lo que hemos dicho es que la política monetaria va a seguir siendo expansiva, es decir, la tasa de política monetaria va a seguir por debajo de la tasa de política monetaria neutral durante todo el horizonte de política, es decir, durante los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque la economía todavía necesita irse afirmando, irse adecuando a ¿cierto? El escenario que ha dejado la crisis del COVID. Por lo tanto, espacio para continuar mejorando la situación de la economía, generando empleos, etcétera, lo va a seguir abriendo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Porque se plantea, ¿cierto?, moderar el impulso monetario por 2 razones. Primero, porque hay un impulso expansivo mucho mayor de la política fiscal y por lo tanto entonces ahora se necesita menos impulso monetario para tener una actividad que se recupera. Y en segundo lugar, porque si no lo hiciéramos, comenzarían a incubarse presiones inflacionarias. Y presiones inflacionarias en la salida de una recesión como la que hemos tenido, donde mucha gente ha sufrido la pérdida de empleos y la angustia, ¿cierto?, de tener una situación económica incierta, sería extremadamente grave. En otras palabras, si a través de la recuperación de la actividad, si a través de medidas especiales de apoyo se está tratando de que la gente pueda recuperar sus ingresos o pueda tener un ingreso complementario por la vía de los bonos que se entregan, lo peor que podría ocurrir es que la inflación se fuera comiendo parte de eso que se va consiguiendo. Entonces, eso es lo que queremos evitar, ¿cierto?, con esta moderación gradual de la política monetaria. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, como decía, la tasa se va a mantener expansiva durante 2 años, se va a mantener por debajo de la tasa neutral y hay que recordar que la tasa neutral en este IPOM se ha revisado a la baja, ¿cierto?, a un valor de 50 puntos base en términos reales o un rango en un rango en torno en un rango en torno al 3,5%. Ok, Lina Castañeda pregunta, ¿de qué depende y en qué plazo podría recuperarse la participación laboral de la mujer? Aparte de la recuperación de la economía, ¿se requiere de medidas especiales? Entonces aquí lo que hay que decir es que la verdad es que viendo la forma en que se ha visto afectado
la inserción laboral de las mujeres, la alta proporción de mujeres que han abandonado el mercado del trabajo por las condiciones o por las exigencias que le ha puesto esta pandemia, nos parece claro que esto no va a ser automático. El tema de la participación laboral de las mujeres no se va a resolver solo porque vaya aumentando la actividad económica. Hay otras cosas que tienen que ocurrir, hay temas que tienen que ver con la demanda de trabajo en el hogar. Va a ser importante, ¿cierto?, el momento en que ya se vaya volviendo a las clases presenciales. Eso va a reducir las presiones, ¿cierto?, sobre las mujeres, y también va a ser importante que haya algún tipo de apoyo para la contratación y para contrarrestar la pérdida de capital humano que se produce durante periodos largos en que se abandona el mercado del trabajo. Bien, a ver. Ya. Después pregunta, ¿es o será la inversión el gran cuello de botella para la sostenibilidad de la recuperación? Bueno, la inversión siempre es una variable clave para el crecimiento, ¿ah? Y es importante que hacia el largo plazo se vaya equilibrando, ¿cierto?, la expansión de la capacidad productiva con lo que uno espera en materia de empleo. Ahora, dado el análisis que se hace del crecimiento potencial, tan importante como esto va a ser la evolución de la productividad. ¿Ah? Y quería pedirle a Elías si podía referirse a este punto en particular que está en nuestro cálculo o nuestra estimación de producto tendencial. Elías, por favor. Gracias, presidente. Bueno, efectivamente en el IPOM que se presentó hoy día en la mañana viene una revisión de parámetros estructurales. El presidente se refirió a uno de ellos, que es la tasa de interés neutral. Y otro parámetro muy importante que ancla en el fondo con el crecimiento a largo plazo de la economía es el crecimiento tendencial. El año 2019 hicimos la última revisión de este crecimiento. Ahí la gran novedad fue la incorporación de la inmigración, la mayor fuerza de trabajo que venía producto de la inmigración. En esta oportunidad, la principal revisión que se hace del crecimiento tendencial tiene que ver con la productividad total de factores, que en el fondo es una medida de la eficiencia en que se combina el trabajo y el capital y otros factores en la producción. Y ¿qué es lo que concluye este trabajo? Es que cuando uno ya mira los últimos 20, 25 años de datos, se empieza a consolidar una tendencia decreciente en el crecimiento de la productividad total de factores. Y esta tendencia se ha vuelto particularmente clara con los nuevos datos que han ido saliendo en los últimos años y con alguna revisión de datos hacia atrás. Y por esta razón estamos ajustando a la baja de manera bastante significativa el crecimiento de la productividad total de factores. Hay mucha incertidumbre respecto a la estimación, por lo tanto se dan rangos. Ese rango incluye el cero, la posibilidad de que la productividad total de factores crezca cero, que es básicamente lo que ha hecho en promedio en los últimos 10 años. Y también se considera la posibilidad de que se recupere esto y se recupere a niveles más cercanos a lo que ha sido el promedio histórico de más largo plazo. Y con eso nos da una proyección central de aproximadamente 0,3-0,4% de crecimiento de la productividad total de factores al año. Esta es una revisión bastante significativa a la baja, lo que implica que el crecimiento tendencial para la próxima década se ajusta de lo que anticipábamos anteriormente, que era en torno al 3,5%, a un valor más cercano a 2,8-2,9%. Y por cierto, esto tiene asociados los desafíos que mencionaba el presidente, entre ellos los incentivos a la inversión. Gracias. Gracias, Elías. Respecto de esto, es importante notar, como habrán deducido de lo que plantea, de lo que acaba de explicar Elías, que la estimación de crecimiento tendencial usa información sobre la evolución de la productividad en los años anteriores. ¿Ya? No se incorpora en nuestra estimación de crecimiento tendencial ningún factor que pueda estar ligado a cambios estructurales futuros o que estén ocurriendo en este momento, ya sea como producto de la propia pandemia, por ejemplo, cambios en las modalidades de trabajo,
o los que puedan derivarse del proceso constitucional en marcha, que pueden ser a la baja o al alza. Entonces, creo que teniendo a la vista que la evolución de la productividad ha ido desacelerando sistemáticamente durante un periodo largo de tiempo, la recuperación de nuestra capacidad de crecimiento a más largo plazo, en buena medida, va a depender de nuestra capacidad para poder detener ese proceso de desaceleración de la productividad y eventualmente revertirlo. Fernando Guajardo, Valor Futuro, dice, hay algunos analistas que han planteado que el dólar podría volver a subir en el mercado local debido al aumento de riesgo político por la entrada en funcionamiento de la Convención Constitucional y las elecciones presidenciales de noviembre y diciembre en Chile. La Raín Vial ve un tipo de cambio en 760 pesos y otros han planteado incluso que podría volver a los 800 pesos en los próximos meses. En algún escenario el Banco Central podría acelerar sus compras de dólares para completar los 12.000 millones de dólares de aumento de las reservas, me imagino, antes de abril del 2022, como está previsto, o suspenderlas de darse un escenario en que algún candidato menos favorable al mercado gane las elecciones. Entonces, en esto, tres cosas rápidas. Primero, el tipo de cambio no es una preocupación central para el Banco Central. Como ustedes saben, ¿cierto? El banco tiene un marco de política de metas de inflación con flotación cambiaria y donde el tipo de cambio juega un papel de amortiguador de shocks. En segundo lugar, el programa de compra de reservas o de acumulación de reservas no está contemplado como una intervención cambiaria y por esa razón fue definido como compra de un monto fijo diario durante un periodo largo de tiempo. Aquí el objetivo es acumular reservas para mejorar la protección de la economía chilena frente a eventuales shocks externos. Y en tercer lugar, la intervención, cuando el Banco Central la ha hecho, que no sería este último caso, la ha hecho para hacerse cargo de desvíos significativos de sus determinantes fundamentales o de una excesiva volatilidad. Entonces, me parece que son cosas diferentes que pertenecen a causas, motivaciones e implementación que es muy diferente. Y por supuesto no me hago eco de la especulación sobre factores que podrían incidir sobre el tipo de cambio que están insertados en la pregunta. Carlos Alonso, de Pulso, pregunta, dentro del IPOM se menciona que los indicadores de incertidumbre siguen elevados, muy por encima de los previos a la crisis social, reflejado en la caída de la bolsa y el aumento del riesgo país. Esto además ha coincidido con un periodo de mayores tensiones políticas y un amplio abanico de iniciativas legislativas en materias previsionales, fiscales y regulatorias. ¿Es el factor político legislativo interno el que ha llevado a que la incertidumbre siga elevada? Siempre es riesgoso asignar proporciones exactas a estas cosas. Obviamente hay una situación política legislativa que ha sido más tensa, que se ha distendido recientemente, pero insisto, o sea, en estos momentos en Chile la principal fuente de incertidumbre es la pandemia. Así que creo más allá de eso es muy difícil poder asignar proporciones a estas cosas. Lo que sí podemos decir es que en relación a los temas más de política pública, mientras más claros estén los mecanismos de resolución de conflictos, mientras más claros sean los procesos que siguen hacia adelante, mientras más se cumplan ese marco, sin duda la incertidumbre irá reduciéndose. Luego se pregunta, en el IPOM se señala que se perfila un escenario de recuperación notoriamente sesgado hacia el consumo, que de mantenerse o profundizarse con políticas más procíclicas podría ir incubando desequilibrios macroeconómicos de mayor envergadura. ¿Qué tipo de desequilibrios? ¿Qué tan cerca de esos procesos estamos hoy día? Esto se lo voy a traspasar también a Elías, por favor. Presidente, perdón, no escuché esa última parte por un problema de la conexión. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, o sea, la pregunta es ¿qué es lo que significa qué es lo que significaría mantener o profundizar un escenario de recuperación sesgado hacia el consumo con políticas más procíclicas? Perfecto. Muchas gracias.
Bueno, el encuadre macroeconómico que se presentó en el IPOM de hoy, como ya se presentó en la mañana, también en la Comisión de Hacienda, tiene un impulso bastante más significativo del consumo, bastante más a lo que ya se había proyectado en el IPOM de marzo, y esa es la principal contribución a la revisión de crecimiento. Hay un gráfico en el capítulo 5 que es bien informativo de esto, donde se descompone la revisión de crecimiento que se hace en el IPOM, que es en torno a 2,5% de crecimiento adicional en los distintos componentes. Y de eso, aproximadamente 2/3 está asociado al mayor gasto por estos apoyos. El apoyo fiscal, de las medidas del IFE y los otros apoyos anunciados, así como el efecto adicional del retiro. Pero en el fondo esas son medidas que están impulsando el consumo. Entonces, claramente este es un IPOM donde el grueso de la revisión está muy concentrado en el consumo. Por el lado de la inversión, por otro lado, lo que estamos viendo es que, si bien nos sorprendió un poco el primer trimestre y se ha visto algo más dinámica, las condiciones financieras se han deteriorado en la última semana, denotando una mayor incertidumbre, que ya el presidente se refirió. Hemos visto un alza de las tasas bastante significativa, un tipo de cambio que podría estar bastante más apreciado dado cómo ha evolucionado el cobre, y la bolsa que también ha caído bastante y no se ha recuperado. Y eso permite también anticipar que la evolución de la inversión va a ser algo más matizada que respecto al consumo en el horizonte de los próximos 3 años. Entonces ese es como el encuadre general de este IPOM, y por supuesto, en la medida que hubiera una profundización de estas medidas, piensen en, no sé, otro retiro de pensiones o mayores anuncios fiscales respecto de lo que está hoy, por cierto que sería profundizando esa divergencia. Eso es lo que se refiere básicamente ese párrafo. Muy bien, gracias Elías. Perdón. Ya. Luego viene otra pregunta también de Carlos Alonso, que dice: en lo fiscal se destacan riesgos asociados a una evolución de las finanzas públicas que no sea clara sobre su estabilización en largo plazo. En ese sentido, ¿qué tan elevado es este riesgo, considerando la postura que han mostrado los candidatos presidenciales, donde al contrario de querer fijar una senda de estabilización, lo que hay son propuestas de más gastos sin tener claro el financiamiento? Bueno, obviamente yo no me voy a referir a las propuestas de los candidatos presidenciales, solo quisiera, en relación a esta pregunta, resaltar el hecho de que la naturaleza de los temas fiscales que se pueden discutir hacia adelante es muy distinto de lo que hoy día se está haciendo. O sea, hoy día los órdenes de magnitud para los apoyos fiscales que se están dando a las personas son muy grandes respecto casi de cualquier componente del presupuesto público, ¿eh? Entonces creo que hay que diferenciar bien entre lo que son estas decisiones de gasto más asociadas a una emergencia de la profundidad y las magnitudes que ha tenido la crisis del COVID-19, con propuestas de más largo plazo que tienen que ver con otros temas: educación, salud, pensiones, etc. Luego viene otra pregunta que no voy a contestar porque se refiere aún más específicamente a propuestas de algunos sectores políticos que por supuesto nosotros no comentamos. Luego Paula Santibáñez, de Valor Futuro, reitera la pregunta sobre el efecto económico mayor de las transferencias fiscales respecto al tercer retiro de fondos, que ya lo mencionamos, pero agrega en la misma línea: ¿cuándo debería empezar a desaparecer este impulso al consumo dado por los retiros y transferencias? Entonces no sé si Elías te podría referir un poco a cómo se distribuye el impulso al consumo entre este año y el próximo. Gracias, presidente. Bueno, esto es un ejercicio que no es sencillo de hacer. Uno tiene que hacer varios supuestos de cómo los hogares van a ir gastando esta mayor liquidez. Y esencialmente lo que se asume acá es que hay una mayor concentración de este gasto durante este año, pero que también hay una parte importante, aproximadamente un poquito menos de la mitad, que se va distribuyendo al siguiente año también. Y eso hace que los niveles de consumo suban no solamente este año, sino también el próximo año. Y eso de alguna manera suaviza la diferencia
Y donde se nota más esta diferencia es que ya hacia el año 2023, que ya sería el tercer año de la proyección, ahí ya va quedando menos de este impulso porque ya se gastó parte importante y ahí se nota de manera más clara el rol de los efectos base. Entonces, más o menos está distribuido este impulso, yo diría aproximadamente un poco más de la mitad durante el año 2021 y un poco menos de la mitad hacia el año 2022 y una parte relativamente pequeña para el 2023. Gracias, Elías. Luego, Pamela Cuevas, del Diario Financiero, pregunta, ¿cuáles son los desafíos para el crecimiento económico 2022 y 2023, tomando en cuenta que hoy la mejora de la proyección 2021 se sustenta en el consumo? Bueno, yo diría que los desafíos para los próximos años son dos, empleo e inversión, en ese orden. La recuperación del empleo es muy importante para que esta recuperación llegue a todas las personas, para que aumente, es cierto, el grado de confianza de los trabajadores en ingresos de carácter más permanente y estable, y la inversión, por supuesto, para ir ampliando la capacidad productiva y la economía pueda irse expandiendo, generando más empleos y mejores oportunidades para las personas. Luego pregunta, ¿qué es lo óptimo para tener una recuperación que vaya en línea para responder a las demandas sociales que estarán presentes en toda discusión constitucional? Bueno, además de, ¿cierto?, del empleo que acabo de mencionar, me parece que el tema de la estabilidad, de la inflación, del control de la inflación es fundamental. Nosotros en Chile, por supuesto, hace muchos años que no conocemos de tasas de inflación altas. Pero incluso en periodos en los cuales hemos tenido incrementos menores, eso afecta mucho el bienestar de las personas. Como decía hace un rato, lo que se consigue por un lado con trabajo arduo o que se consigue, ¿cierto?, con un proceso complejo de discusión política para poder, ¿cierto?, apoyar a las personas en un momento difícil, con la inflación se empieza a ir entre los dedos. Por lo tanto, mantener estable y baja la inflación debería ser un ingrediente fundamental para tener una recuperación en línea para responder a las demandas sociales. Y en esto creo que siempre es importante recalcar que la inflación a quien más afecta es a los sectores medios, de ingresos medios y bajos, que dependen de su salario, que no tienen, como los sectores más acomodados, mecanismos de protección de sus ingresos, seguros, activos en los cuales apoyarse. Entonces, aumento de la inflación, aumentos sostenidos de la inflación, son también muy regresivos y combinados con una situación más débil en el mercado del trabajo, por supuesto, sería un escenario bastante regresivo. Luego pregunta también, ¿usted definiría como mediocre en los próximos 2 años, dado el bajo nivel de crecimiento que proyecta en el IPOM? Yo diría que simplemente que lograr salir de una crisis como la que hemos vivido en el último año y medio, creo que no tiene nada de mediocre, y me parece que lograr a partir de ahí crecer, y si podemos encontrar las formas de poder hacerlo de manera que beneficia a todas las personas y ocurra de manera sostenible en el tiempo, por supuesto mucho mejor, pero yo diría que luego de haber, en la medida que vayamos superando todos los efectos de una crisis como esta, creo que podemos decir que hemos obtenido un logro importante, que no tiene nada de mediocre. Luego pregunta, si hoy tenemos una recuperación heterogénea en el mercado laboral, con una inflación proyectada a diciembre del 2021 de 4,4%, ¿cómo esto influirá en aumentar la desigualdad, dado que la mayor inflación afecta más a los hogares de ingresos medios y vulnerables? Acá entonces es importante enfatizar que hoy día, o sea, que la inflación que se proyecta para los próximos meses está muy concentrada en aumentos puntuales de algunos productos que están siendo más afectados, ya sea por la evolución de los precios internacionales de las materias primas, propiamente los combustibles, o por ciertas presiones de demanda frente a inventarios limitados, como ha ocurrido con algún tipo de productos que han sido más demandados a raíz de los retiros de fondos de pensiones y a lo mejor algo también de los subsidios fiscales.
Entonces, estas mayores cifras de inflación tienen más que un aumento generalizado de los precios, lo que muestran es cambios de precios relativos que son capaces de mover el indicador. Y además son aumentos que son de carácter esencialmente transitorio. Entonces, por eso podemos decir que al menos hasta ese punto, y aún considerando lo que viene en los próximos meses, los efectos, estos son cambios que no van a tener efectos tan duraderos o tan complejos sobre los bolsillos de la gente. Por supuesto, sería distinto si esa dinámica inflacionaria se mantuviera, se profundizara y se diseminara en la economía en el futuro. Y eso es justamente lo que estamos preocupados de evitar. Luego hay otra pregunta que dice, hizo una advertencia sobre el riesgo de que la demanda se expanda más allá de lo conveniente. Hoy ya estamos en el límite con los rescates de fondos y los apoyos fiscales. Las transferencias monetarias, ¿cuándo debieran terminar? Bueno, no corresponde al Banco Central fijar límites a las políticas públicas, que son además de responsabilidad de otros actores. Lo que hay que, y respecto a las transferencias monetarias, en realidad la ley ya fija cuándo se terminan, la fijó por un periodo específico de tiempo. Así que eso, por lo menos en términos de lo que ha aprobado el Congreso, está definido el marco dentro del cual se va a aplicar. Luego, finalmente dice, ¿qué piensa de lo que se está discutiendo entre constituyentes electos, el ampliar el mandato del Banco Central y que le incluyan otros objetivos, pensando en que tenga un rol distinto? En esto yo creo que yo he ido con el correr del tiempo insistiendo en que más allá de lo que son las especulaciones, las declaraciones, lo importante iba a ser la elección de los integrantes de la Convención Constituyente, porque ellos y ellas serían los responsables de elaborar la nueva Constitución, no los que le tratan de hablar a los constituyentes, sino que los constituyentes mismos. Entonces hoy día esos constituyentes ya están elegidos, pronto vamos a conocer el procedimiento que seguirán en su discusión. Y nosotros no tenemos duda, no la hemos tenido por mucho tiempo, de que esa discusión va a incluir al Banco Central. Esa es una discusión a la cual nosotros no le tenemos miedo, no le tenemos temor. Nos parece positivo que se evalúe, ¿cierto?, cómo funciona una institución, que se piense en cómo puede desarrollarse a futuro, y cuando eso ocurra, si nos invitan, entregaremos antecedentes útiles para esa discusión. Pero nos parece que el récord del Banco Central durante todo este periodo de autonomía con los mandatos que ha tenido ha sido muy positivo, y por lo tanto es un buen punto de partida para cualquier discusión que se vaya a tener. Jaime Quesada, TVN, pregunta, ¿el mayor crecimiento presupuestado para la economía tendrá un impacto inmediato en la recuperación del mercado laboral o es de esperar que, al igual que en otras instancias, exista un rezago? Aquí yo creo que hay que considerar lo que está ocurriendo, como decía, en este mercado del trabajo que se ha ajustado de una manera tan inusual y donde hay una parte importante que ha ocurrido por el lado de la oferta, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, que con el aumento de las cuarentenas en marzo, abril, posiblemente mayo, la mayor pérdida de empleos no se produjo en el empleo asalariado, se produjo en el empleo por cuenta propia y del sector informal o de asalariados asalariados informales. Entonces, eso lo que nos sugiere es que las cuarentenas tienen un impacto en la capacidad de las personas, incluso cuando desarrollan una actividad informal, para salir a hacer su trabajo. Por lo tanto, en la medida que, como producto del avance de la vacunación, de un mejor control de la pandemia, eso vaya derivando en levantamiento de las restricciones a la movilidad de las personas, eso probablemente debería tener un efecto positivo sobre la actividad y sobre el empleo. Entonces, nos parece que junto con la evolución de la actividad, en los próximos meses va a ser muy importante la evolución de las restricciones a la movilidad, porque eso puede cambiar mucho el panorama
para el empleo, especialmente en los sectores de servicios que son muy intensivos en mano de obra y también para los propios trabajadores por cuenta propia. Luego viene otra pregunta que dice: proyectar que en los próximos meses puede haber un incremento en la tasa de política monetaria no es apresurado, considerando que la recuperación económica aún está en proceso y por lo mismo aún se requiere una política expansiva. Bueno, en primer lugar, ¿cierto? La política monetaria tiene siempre que mirar hacia adelante. No se puede hacer política monetaria, como diría uno de mis predecesores, mirando por el espejo retrovisor. Uno tiene que mirar hacia adelante y por lo tanto anticipar lo que va a ser la evolución de la economía. ¿Por qué? Porque la política monetaria se desarrolla en un marco de metas de inflación a mediano plazo, a 2 años plazo. Entonces, eso es lo relevante. Lo relevante es si hoy día se están generando presiones que vayan a incidir sobre un aumento de la inflación en el mediano plazo. Ese es el marco en el que se formula la política monetaria. Ese marco, mirando hacia adelante y con las proyecciones que tenemos, con la evolución probable de la economía, lo que nos dice es que la economía va a seguir necesitando un impulso monetario expansivo, solo que la intensidad de ese impulso monetario probablemente va a ser distinta, y esa es la razón por la cual, ¿cierto?, hablamos de comenzar a moderar el estímulo monetario a partir de esta instancia altamente expansiva que tenemos hoy día, antes de lo que estaba previsto en el IPOM de marzo. Ahora, por supuesto, eso es algo que se irá evaluando RPM a RPM. Y esto tiene que ver con la última pregunta de Matthew Malinowski de Bloomberg, que dice: ¿qué tan pronto podrá el Banco Central empezar a subir la TPM? Una alza a la TPM es una opción que el Consejo va a considerar en la próxima reunión de política monetaria en julio. Entonces aquí lo que hay que decir es que sobre la base de lo que hemos señalado en el informe de política monetaria, en términos de la dirección que ésta tendrá en el futuro, evidentemente el Consejo lo que va a ir haciendo es evaluar la evolución de la economía, la evolución de factores que pueden incidir sobre la inflación en el mediano plazo, y ponderará en ese contexto, ¿cierto?, la conveniencia o no de modificar la tasa de política monetaria. De lo que se señala en el IPOM, es claro que el horizonte para que comience ese proceso de retiro gradual del impulso monetario, ese horizonte se ha acortado, pero por supuesto, cuando sea el momento de introducir una modificación, ajustar la TPM, es algo que el Consejo va a ir evaluando reunión de política monetaria a reunión de política monetaria, sobre la base de su actualización de la lectura o de las proyecciones de la economía a mediano plazo. Con eso hemos cubierto todas las preguntas que, como decía, fueron muy abundantes. Hemos usado algo más de 1 hora. Les agradezco por su atención y su paciencia, y como siempre quedamos a su disposición para cualquier otra consulta que puedan tener más adelante. Muchas gracias, y gracias a Elías por acompañarme en esta conferencia de prensa.